Duendecito ay güey, sombrero pirí, grande que... Buenas tardes a todos los participantes y a la audiencia. Nos encontramos otra vez en este espacio que dimos en llamar Cuencas Productivas en Acción, con la idea de transmitir un poco el quehacer y la vida en la ruralidad. Y también un poco informar y comentar sobre la actualidad, ¿no es cierto? Este espacio está haciendo un convenio, digamos, entre el INTA de la Agencia de Extensión Rural Posadas y el Instituto Tecnológico número 3 de Fátima, aquí en Garupá. Y un poco pretende ser también un ámbito de crecimiento para ambas instituciones y para todos los productores y las organizaciones del territorio. Hoy nos convoca justamente el día, iba a decir, pero eh, la conmemoración del pasado Día del Medio Ambiente, ¿no? Término discutido ahora medio ambiente, pero en sí la promulgación es esa. Y nos acompañan, aparte del que suscribe, Javier Buscaglia, eh, tres personas que son dedicadas a la cuestión ambiental desde el ámbito profesional, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el Estado, en ámbitos distintos, pero todos confluentes en esta temática que nos convoca. Los voy a invitar a presentarse. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, no sé qué hora estamos ya. Yo soy Ignacio Gómez Gaffner, soy arquitecto, también soy naturalista de campo. Formo parte del COA Tangará, Club de Observadores de Aves de Posadas, y soy socio también de Aves Argentinas. Y bueno, desde la arquitectura y el naturalismo me dedico un poco tanto a hacer arquitectura de una manera más sustentable como a los proyectos que tengan que ver con intervención territorial de áreas naturales protegidas, reservas y demás cuestiones, y desde lo privado y en colaboración con el Estado también. Bien. Buenas tardes a todos. Yo soy Lucas Scott, soy arquitecto y actualmente llevo adelante la dirección de residuos reciclables y compostables de la Municipalidad de Posadas. Justo en este rol que me encuentro, tengo a cargo la gestión de los residuos, ¿no? Y la planta de tratamientos que está en el barrio de Nemesio Parma. Y entonces en ese lugar el municipio está llevando a cabo eh, lo que tenga que ver también con el cuidado del medio ambiente, que es el manejo de los residuos. Así que actualmente y hace 2 años y medio me encuentro en ese rol. Bien, mi nombre es Lautaro Sosa, en mi caso soy antropólogo social, también gerente de una consultora de consultores del Guairá, y en este momento también me toca ser de presidente de la Cámara Misionera de Consultores Ambientales de la provincia de Misiones. Y bueno, básicamente me desempeño como consultor ambiental con equipos interdisciplinarios, etcétera, de distintos tipos de proyectos, tanto públicos como privados, básicamente dentro de la provincia de Misiones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Damián Lozano. Trabajo en Aves Argentinas en el proyecto Bosque Atlántico. Y bueno, mi rol es la creación y fortalecimiento de áreas naturales protegidas en la provincia de Misiones. Bien. Un poco para empezar a desglosar los temas, surge la pregunta existencial, ¿no? De por qué revalorizar la necesidad del cuidado del medio ambiente.
por qué hacerlo, qué es lo que los motiva a nivel personal. Y luego vamos a pasar a ver y analizar entre todos qué es lo que se está haciendo y qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En torno a eso. Si podemos seguir el mismo orden. Dale. Pregunta compleja y larga. La verdad que el conservar el ambiente, uno siempre lo tiende más a pensar en el cuidado de la naturaleza en sí, que de hecho que es así, pero en realidad por lo menos yo creo que si uno lo piensa en una escala más profunda, en realidad lo que estamos haciendo es conservar nuestro ambiente, nuestra calidad de vida, porque si uno entiende la naturaleza en su conjunto, en su continuidad, eh, han habido extinciones masivas, han habido cambios drásticos en el ambiente, han habido un montón de cuestiones y la naturaleza continúa con diferentes condicionantes, con diferentes elementos y diferentes componentes, pero la vida natural persiste y eso va a seguir ocurriendo. Lo que está ocurriendo en este caso es que estos cambios ambientales que se ven son producidos en gran parte en consecuencia de acciones humanas. Y son cambios que se dan de manera rápida y tienen consecuencias rápidas. Y esas consecuencias se perciben tanto en pérdida de biodiversidad como en modificaciones, en alteraciones en las condiciones ambientales y en la calidad de vida del conjunto del ambiente, de los elementos naturales y los elementos antrópicos. Entonces, conservar el ambiente pasa a ser no solamente algo por amor a la naturaleza, sino por una cuestión de necesidad nuestra de conservar nuestros recursos, conservar nuestra calidad de vida y, y mantener ciertas condiciones que nos permiten llevar una vida saludable, íntegra y sobre todo para todos, porque también ocurre que al momento de haber cambios ambientales o las consecuencias de los cambios ambientales, no es lo mismo defenderse de esas consecuencias teniendo recursos económicos, teniendo un equipamiento o una capacidad grande que los que menos tienen. Entonces el ambiente también pasa por una cuestión social, es absolutamente social, además de natural. Entonces conservar el medio ambiente no pasa solamente por conservar la naturaleza, que por supuesto que es así, pero también pasa por una cuestión de ver la integridad de la sociedad y conservar la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra tierra. Em, y en lo personal, ¿qué te motiva? Venía por dos lados la pregunta. Sí. Y arranca creo que como la mayoría por una cuestión desde chiquititos que nos gusta la naturaleza. A mí me gustaba caminar por el monte, mirar a pajaritos, animales desde muy chico. Fue mi pasión de siempre. Quizás sin conocer, sin saber de qué se trataba, pero siempre me generó curiosidad, siempre me gustó, me llamó la atención. Y uno en la medida que crece y empieza a estudiar y empieza a comprometerse con esas cosas, vas tomando conciencia de lo que ves, de lo que hay alrededor tuyo. Y bueno, empezás a estudiar, empezás a involucrarte. Al mismo tiempo sigue siendo algo como un entretenimiento porque los que estudiamos naturalistas, lo decían también en la carrera, el que estudia naturalistas nunca se va a aburrir porque tenés cuestiones naturales para ver en cualquier lado. Entonces podés estar en cualquier lugar y algo vas a encontrar entretenido para comprender la naturaleza, para comprender el ambiente. Entonces eso que es algo entretenido y que te gusta y que lo querés, me genera esa necesidad de decir, bueno, ¿cómo protejo esto? ¿Cómo lo cuido? ¿Qué puedo hacer yo para conservar, para recuperar lo que se perdió, para mejorar las condiciones ambientales, para disfrutar por un largo periodo de tiempo de estas cuestiones, estos lugares, estos sitios naturales? Y ya con un conocimiento que te da el estudio de saber realmente cuáles son las consecuencias reales de perder esas cosas. Así que viene por ese lado, desde el conocimiento y desde el atractivo y el disfrute que te da la naturaleza. Va madurando. Y en tu caso, Damián, Bueno, ¿qué te motivó? y también el amor a la naturaleza. Me gusta ver los ambientes naturales o poco modificados, y si son modificados, que sea amigable, ¿no? con el ambiente.
Y también yo también hice la carrera de naturalista como Ignacio y te abre un mundo porque empezás a observar otras cosas. Empecé observando aves y empezás a observar después el completo, ¿no? del ambiente. Entonces eso te va llevando a cada vez investigar más y tener, no sé, como más amor por la naturaleza. Lucas. A mí particularmente el cuidado del medio ambiente, ¿no? Como ese eslogan, es algo que yo particularmente vengo escuchando desde que soy chico, ¿no es cierto? Desde que estaba en la escuela hace muchos años. Y siempre queda como ese eslogan, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar el medio ambiente. Y uno siempre se tiene que estar preguntando cómo lo hace, ¿no? Con qué acciones uno puede contribuir a ese cuidado del medio ambiente, ¿no? Y que no quede en esa frase de decir, bueno, sí, cuido las plantas de la casa, cuido los residuos, cuido cómo me transporto, por ejemplo. Que no quede en esa cuestión de decir, es como por ejemplo cuando te vas al médico, el médico te dice tenés que hacer ejercicio y comer verduras. Y por ahí a veces no le hacemos caso al médico, ¿no? Y queda como el eslogan de decir, bueno, para cuidar tu salud tenés que hacer ejercicio y comer frutas y verduras y también tenés que cuidar el ambiente, ¿no? Y ¿lo ponemos en práctica o no lo ponemos en práctica? Entonces, para mí es como que buscar todos los días cómo puedo contribuir yo en lo que hago en el día a día, en el consumo de energía, en apagar los aparatos que no uso, todas esas pequeñas eh, cuestiones diarias de la rutina, de decir, bueno, con este pequeño granito de arena yo puedo contribuir al medio ambiente y que no quede en ese eslogan así casi abstracto, ¿no? Decir, bueno, como decía Ignacio, ¿qué es el medio ambiente? Es todo, es toda la naturaleza, ¿no? Pero hay pequeños granitos de arena que podemos ir aportando a nuestra rutina y decir, bueno, estoy aportando desde mi lugar al cuidado del medio ambiente, ¿no? Más allá de que mi trabajo implica una responsabilidad y una logística, ¿no es cierto? De recursos, recursos económicos y recursos del ambiente, ¿no es cierto? Entonces, como que esa gran responsabilidad también llevarla a lo micro, diario, personal, ¿no? Entonces, por ahí, como que esa frase que vengo escuchando desde que estaba en la escuela primaria, tenemos que cuidar el medio ambiente, seguir replicándola hasta hoy en día, ¿no? No sé. Mm. El medio ambiente también, sí, sin duda es todo. Interesante porque muchas veces hablamos del medio ambiente como si fuese una cosa externa. Esa cosa de cosa externa pareciera que también, por otro lado, tiene otro tema, otro condimento que pareciera que se subsume en la naturaleza. ¿Y qué es eso? Entonces, muchas veces uno se hace la pregunta, ¿el medio ambiente como algo externo que tengo que colaborar en el cuidado? Colaborar, porque muchas veces decimos justamente esto, ¿no? Tenemos que cuidar el medio ambiente. Y un plural, muy plural, que a veces en ese plural nos desdibuja las singularidades y las particularidades y las responsabilidades que tiene que asumir cada cual en ese cuidado. ¿Qué me toca a mí, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese medio ambiente, yo, muy antropológico quizá, pero quiero recuperar visiones de otras formas de ver, porque también es muy occidental eso de la naturaleza como una cosa externa. Otras culturas o nosotros mismos, nosotros quizá acá en Misiones no, porque nosotros digamos, tenemos un bagaje interesante, digamos, no sentimos demasiado la división entre cultura y naturaleza. Nosotros nos creemos como una cosa más o menos integrada y tampoco sentimos muchas veces, después por momentos sí entramos en conflicto, por supuesto, no sentimos mucho esa escisión, esa división, esa especie de esquizofrenia que nos agarra entre qué somos y qué no somos y cuánto nos separamos. Hay muchas visiones de mundo, por eso también cuando hablamos de biodiversidad, en lo personal me gusta hablar también de diversidad cultural. ¿Por qué? Porque con eso vos empezás a ver diversas formas de ver la relación y la vinculación de nosotros como hombres, como seres humanos, digamos, como hombres y mujeres que viven en un contexto. Y por eso la relación con el medio ambiente no es genérica, es muy particular. Yo, la forma que tengo de vincularme con el medio ambiente
selvático o propio húmedo, caluroso, propio de Misiones, no es lo mismo que lo hace el formoseño, ni es lo mismo de cómo se adaptó un esquimal o cómo está viviendo alguien en Madrid. Entonces, evidentemente, esa relación y ese vínculo, digamos, eso es lo que hace también a la cultura ambiental. Cultura en sentido amplio, antropológico, quiero decir, es decir, de qué manera me vinculo con eso que forma parte de mi cotidianidad. Y también vuelvo con esa cosa de no que forma parte, pero no de dividir tanto naturaleza con otras cosas, porque yo salgo acá a la vereda y me estoy preguntando por mi medio ambiente, o mi ambiente completo, si queremos esa idea. Tiene que ver con el suelo, con el cuidado del suelo, porque sin eso yo no voy a tener alimentos, yo no voy a tener lugar donde vivir, no voy a tener lugares. Pensar en el aire, nosotros todavía no estamos pensando en la calidad del aire porque gracias a Dios todavía gozamos de buena calidad de aire o una buena calidad de aire relativa. Pensar en el agua, o sea, acá estamos en una zona en donde tenemos una serie de barrios donde tienen sistemas de tratamientos de efluentes cloacales, pero que no funcionan. Eso tiene que ver con el agüita del arroyo que pasa acá a unos metros, que después desemboca en el Paraná, y que unos kilómetros más abajo tengo un área natural o un área de playas. Digo, y ahí es interesante porque entonces mi compromiso empieza a ser más amplio y en donde yo me veo con la necesidad de cuidar el ambiente, pero en función de todo un colectivo del cual yo también formo parte. Y qué interesante cuando, además de los seres humanos que vivimos acá, le incorporamos los otros elementos naturales, digamos. Que no es porque me gusta solamente el pajarito, porque a veces uno tiene que escuchar cada cosa, del tipo, uy, ya vienen los que protegen a los pajaritos. No, es una cuestión mucho más amplia, que tiene que ver con la biodiversidad, con la posibilidad de construir un mundo más diverso desde el punto de vista biológico, que eso se vincula con otras cuestiones que tienen que ver hasta con la salud. Es decir, esa biodiversidad, esa explosión de vida te da la posibilidad de investigar, descubrir medicinas, formas de curarte. Las formas de curarte que no tienen nada que ver, a lo mejor, o no necesariamente con consumir remedios, tiene que ver con la posibilidad de caminar descalzo o de simplemente ir a una plaza y sentarte y que tu cabeza quede en blanco o por un rato. Es decir, tiene que ver con varios aspectos y cuando nos metemos en esa complejidad me parece que nos vemos como un todo y ahí sí, un todo integrado. La conciencia, ¿no? Exacto, vos sabés que sí, a la larga, cuando vos empezás a hacer estas cosas, termina místico. Termina místico. Sí, sí, un poco así la cosa. Termina místico. En relación a eso y hablamos de la conciencia y del darse cuenta y hoy decía vos que la gente ve. Realmente la gente, ustedes perciben que está viendo eh, el grado, el impacto, el daño, si se quiere, o, o le pasa por al lado, digamos, al común de la gente. No creo que a nadie le pase por al lado. Puede ser que algunos los perciban más o menos, pero que les pase por al lado lo veo difícil. Es cierto que en Misiones, por suerte, venimos en cierto punto picando en punta, por lo menos a nivel regional, lo que es conservación del ambiente. Entonces, yo veo que en general el misionero ya tiene una visión de ser más consciente. ¿Le preocupa? Le preocupa, que no significa que se hagan siempre bien las cosas, pero sí yo creo que le preocupa. A ver, yo digo al ciudadano común que Sí, no está sí, sí. metido en el tema como usted. Y una cosa que yo veo que se dan Misiones, que eso es importante para la conservación, es que tiene un fuerte sentido de la identidad de lo que es nuestra cultura y nuestro ambiente, nuestra naturaleza. El misionero tiene como su forma de mostrarse un tucán o las cataratas o las misiones jesuíticas o la selva o un yaguareté. Siempre van a ser cosas nuestras propias y eso te da una identidad. Y la identidad te genera una conciencia, como decían ustedes, de protegerlo porque es mío, no es algo externo. Y las consecuencias de eso, de lo que vos decís, de los daños ambientales y demás cuestiones, yo creo que se perciben porque, por ejemplo, ayer en Iguazú hubo una tormenta que tumbó árboles por toda la ciudad, cayeron techo y demás, eso es lo que se percibe realmente.
Lo que no estoy seguro es que si realmente se entiende por qué ocurre eso. No sé si me explico cuál es la causa de esos daños. Si todos comprenden de que la causa de esos daños no es simplemente una tormenta, sino que es una tormenta acompañada de, por ejemplo, construir sobre áreas inundables, que antes eran bañados temporales, arroyos, o plantar o no plantar cierto tipo de árboles, o tener vegetación que es nativa o no nativa, que está más adaptada a este tipo de tormenta o estas frecuencias hídricas o no. Son cuestiones muy puntuales del ambiente que tienen consecuencias inmediatas ante cambios climáticos o este tipo de efectos. Entonces, yo creo que sí, a nadie le pasa por al lado. Sí creo que no todos son conscientes de por qué ocurren estas cosas y qué es lo que estamos haciendo mal para que estas cosas ocurran. O quizás van a ocurrir igual, pero las consecuencias son más graves que los que podrían ser. Ujú. En tu caso, Damián, vos percibís, sentís que la gente es más consciente. Sí, más consciente que por ahí que gente de grandes ciudades como Buenos Aires, seguramente sí. Hay chicos en las escuelas de Buenos Aires que no saben que la leche viene de una vaca, proviene de una vaca. Acá sí uno va, acá mismo en Posadas o en el interior, eh, como que la gente conoce el árbol, te dice el árbol, el pajarito, hay otra conciencia, pero bueno, no todos están conservando, se sigue deforestando. eh, no sé si todos saben que el tema del agua roja cuando vienen en los arroyos, en los ríos, es por erosión. La tierra acá es roja, entonces llueve y viene rojo y es por otras cuestiones, no solo por el color de la tierra. Eh, Así que, no sé, yo pienso que sí, que hay, pero algunos no les importa por una cuestión económica. Y después hay mucha gente que por ahí se acostumbra de tener selva, mucha selva, y no, pero sí hay, y por ahí, o pasa mismo con las aves que se están extinguiendo o que quedan poquitas y te dicen, no, pero si hay un montón de este loro. Está bien, ves un montón, pero quedan poquitos y se está por extinguir. Y lo mismo que la selva, ¿no? Uno está acostumbrado a mucho verde, pero si bien la provincia está en vanguardia con el tema, no se entró con monocultivos, o por lo menos se frenó un poco, no entró soja y esas cosas, pero sí, me perdí, me perdí lo que estaba diciendo, pero sí. La conciencia se empieza a generar, digamos, chiquito en la escuela, ¿no? A Sí, nivel inicial. sí. Y después con el juramento, la promesa, digamos, que hacen de chiquitos y después en la secundaria, qué sé yo, con materia como biología o siguen, digamos, se sigue estudiando de alguna manera, pero llega a adulta y no sé, Luca, cuando una persona anda por la calle y tira un paquete de cigarrillo y Sí, piensa que está impactando en el ambiente o dice lo que yo hago no significa nada. sí, cuando apuntaron a ese tema de la conciencia, ¿no? A mí siempre como le tengo muy presente porque como nosotros desde la gestión del municipio tenemos que medir nuestra eficiencia, ¿no? Porque tenemos que prestar un servicio eficiente en la mejor manera posible. Hemos hecho encuestas a través de las redes sociales, teléfonos, presenciales, eh, y cuando uno le pregunta a las personas, ¿sos consciente del medio ambiente, de cómo se separan los residuos? ¿Sabés que hay que plantar árboles? Todo eso, volvemos a ese eslogan, ¿no es cierto? De sí, yo sé, te dicen. Y las respuestas son, las encuestas dan eso, da que el 95% de la población sabe lo que es cuidar el medio ambiente, un 85% más o menos sabe lo que es la separación de los residuos. Ahora eso no se refleja después en los resultados, ¿no es cierto? Como nosotros
en mi parte yo tengo la recepción de todos los residuos de los ecopuntos, los puntos limpios, los residuos del barrio Itambé Guazú, el centro, y después algunos puntos específicos o grandes comercios. Eso es Centro Verde, ¿no? Eso es en el centro verde. Sí, nosotros tenemos la recepción de residuos allá y después vemos que ese porcentaje de gente que dice conocer cómo se cuida el medio ambiente o cómo se separan los residuos, no se cumple. ¿Sí? Entonces, yo siempre vuelvo como que cuidar el ambiente es un eslogan, ¿no es cierto? Entonces, a la hora de ponerlo en práctica, el común de la gente no lo termina de concretar, ¿no es cierto? Entonces, también caemos en una cuestión un poco cultural, pienso yo, de decir, bueno, esto es responsabilidad de los servicios públicos de la municipalidad, ¿no? Mantener limpia la ciudad no es mi responsabilidad, sino que es responsabilidad de la municipalidad. Entonces, eso es algo frecuente, ¿no? De decir, bueno, cortar el pasto de la vereda es responsabilidad de la municipalidad, juntar los residuos es responsabilidad de la municipalidad. Entonces, hay como esa cierta... Delegación. Sí, como que no hay una correlación entre lo que la gente dice saber y lo que pone en práctica, ¿no es cierto? Yo no sé si ustedes comparten esta percepción, Luca, disculpa que te interrumpo, pero es como que hay una condición que nos ha sido dada, otorgada, y que va a seguir siendo así, digamos, se va a mantener así en el tiempo, hagamos lo que hagamos. Es como si las cosas van a ser invariables y esa rapidez de los cambios negativos que decía hoy él, bueno, está esa leyenda, ¿no? Del sapo dentro de la olla, Claro. que le prenden el... Y va acostumbrando. Sí. En parte también va por lo que decía Ignacio, ¿no es cierto? De que ese grado de conciencia también depende un poco de los recursos de cada persona, ¿no es cierto? No es lo mismo, vamos a llamar personas de clase media o media alta, que las personas que tienen escasos recursos, ¿no? Entonces, el nivel de conciencia que puede llegar a tener una persona de escasos recursos es mucho, mucho menor, ¿no? Y ya no le va a importar, ¿no es cierto?, estar cuidando el manejo de los residuos, por ejemplo, o eso, porque tiene necesidades urgentes que resolverlas en el día, ¿no? Entonces, siempre volvemos al el grado de conciencia, sí es alto. Ahora, el grado de poner en práctica eso en el común de la gente es relativamente bajo, sí. ¿Y vos qué pensás, Yo Lautaro? pienso que como seres humanos somos proactivos siempre, digamos, ¿no es cierto? Y tenemos muchas veces, y nos encantan las visiones catastrofistas porque venden más. Sin embargo, cuando uno trabaja sobre lo positivo es altamente, tiene un impacto mucho mayor. Entonces, muchas veces estamos mirando, lo cual no quiere decir que uno sea un negacionista, por favor, pero digo, siempre estamos mirando las catástrofes cuando en realidad ya tenemos ejemplos de que hay cosas que funcionan. Por ejemplo, acá en Misiones, ya en Oberá, en Monte Carlo, estamos hablando de 40 años atrás, ya se hacía separación de residuos y funcionó muy bien. Después hay otras razones que tienen que ver muchas veces con razones políticas, por las cuales viene uno nuevo que descubrió la pólvora y retrotrae. Entonces vos decís, ¿por qué? O sea, el proceso más costoso en inversión de tiempo y todo lo demás tiene que ver con un proceso inicial de toma, no sé si toma de conciencia, porque tomar conciencia es darse cuenta y actuar en consecuencia. Lo otro es información. Entonces, el primer paso, que es el de tomar información, darse cuenta de por qué, y después vos lo pones en práctica y se convierte en hábito. Y eso lleva una serie de años, entre 3 y 5 años. En muchos municipios de Misiones lo hemos logrado. Muchos de nosotros lo hacemos. Yo en algún momento agarro y hago separación de orgánico e inorgánico en mi casa y lo tiro en un tacho y le doy de comer a lombrices o a gusanos. Y funciona. Mis chicos ya hacen, aún viviendo en departamentos. Entonces, llega un momento que eso vos lo incorporás. Ahora bien, estamos hablando no de lo que me pase a mí, porque yo no soy el ombligo del mundo, sino que veamos también qué posibilidades tenemos de desparramar experiencias con otros sectores.
La otra cuestión es, tenemos esas posibilidades, tenemos las posibilidades de discutir estos temas, tenemos la posibilidad de darnos cuenta. Yo creo que también hay un componente que es el de educación y que muchas veces, si bien nos focalizamos en educación formal, hay otro tipo de educación, que es la informal, la cotidiana, la que viene por otros caminos, que quizás es mucho más barata y rápida porque se traslada a través de un celular hoy, que también pueden llegar a colaborar en tomar decisiones y en transformar hábitos, ¿sí? Los hábitos, los malos hábitos se pueden convertir en buenos hábitos y en un relativamente poco tiempo. Entonces, tengo confianza en esas cuestiones. Después hay otras cuestiones que son a otros niveles, porque tenemos que seguir separando las capas de la cebolla, si se quiere, para los análisis. Muchas de las cuestiones ambientales tienen que ser estructurales, porque yo con mi vecino no alcanza. Quizá no alcanza en mi barrio. Entonces, tienen que ver con cuestiones estructurales, con infraestructura, con toma de decisiones a niveles urbanísticos, ponernos a pensar en el desarrollo territorial o en un entramado urbano, digamos, que también que empieza a incorporar los elementos medioambientales. Hoy en día, por ejemplo, a nosotros nos toca muchas veces, ahí sí me vengo a lo que es nuestro trabajo, desarrollar infraestructura. Tenemos que hacer estudio de impacto ambiental sobre una determinada infraestructura, sea una ruta, un puente, una planta de tratamiento de residuos cloacales. Tenés que empezar a incorporar los elementos y los nuevos criterios ambientales. Parece tonto lo que estoy diciendo, que hoy tengamos que tener en cuenta eso cuando se supone que siempre se tuvo que tener en cuenta. Pero es ley. Es ley, pero la ley en ese sentido, bueno, es interesante porque somos seres humanos. ¿Qué va primero, qué va después? La ley en realidad viene... ¿El uso y costumbre o la ley? Claro, la ley viene a manifestar, digamos, una necesidad sentida por un grupo. ¿Está? Porque tenemos otros problemas, que muchas veces tenemos leyes que se imponen y que no son asumidas por absolutamente nadie, son leyes muertas. Tenemos muchas emisiones. Y una de las preguntas que viene acá es, ¿qué nos queda? Bueno, una de las cosas que nos queda quizá en materia ambiental es de las casi 50 leyes ambientales que tenemos, muchas de esas leyes faltan reglamentar. Muchas de esas leyes. Muchas de esas leyes. La de cuencas hídricas, por ejemplo. La de cuencas hidrográficas de la provincia de Misiones es una ley muy linda, muy buena, interesante. Era mucho más ambiciosa, bueno, quedó medio en una cuestión administrativa, es decir, organicémonos en comité de cuenca, qué sé yo. No está mal, está bien, es lo que tenemos, es lo que es posible, es lo que aceptamos políticamente, es lo que la sociedad y las distintas organizaciones pudieron llegar. Fantástico. Hay que reglamentarlo. Tenemos cuencas enormes, inmensas. Hay algunas que nacen en San Pedro y terminan cerca del Dorado. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? ¿Cómo congenias la complejidad de actores? Por eso digo, el ambiente en estas cuestiones también tiene como distintos niveles, ¿no? Misiones interesantes, igual la medida del Google Earth es una isla verde. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo tengo que agarrar y empezar a hablar con mis vecinos? Paraguay. ¿Qué pasa cuando quiero hablar con Brasil? Estamos poniendo tomas de agua sobre el río Uruguay, que viene con toda el agua marrón, y que sea marrón es lo de menos, porque viene con todo el glifosato, tonelada de litro. Digo, pensemos también esas cosas, porque también eso también nos obliga a pensar a distintos niveles. Uno es el nivel político. Es decir, nosotros como unidad administrativa, una provincia, cómo nos vinculamos con las otras unidades administrativas de nuestros vecinos. Y además tenemos que hacer congeniar otra cosa interesante, que es que el ambiente no vaya a contrapelo, como nos quieren hacer creer, con la cuestión económica. Porque tenemos que vivir, tenemos que vivir. ¿Cómo encontramos ese punto de equilibrio? ¿Cómo encontramos? Entonces, lo primero que me van a decir es, yo voy a mandar soja, miralo acá al sur de Brasil, mirá Paraguay. Bueno, ahí también nos tenemos que discutir qué modelo de sociedad El queremos. uso de suelo. ¿Y qué modelo de sociedad queremos? Porque es cierto que tiene una renta altísima, pero no se divide, no se distribuye. No sé si es esa la discusión o no. Yo creo que también, porque esa rentabilidad colectiva también tiene que, no digo distribuirla, no quiero caer en eso, pero digo, esos beneficios y esos esfuerzos colectivos que se dan en un territorio también tienen que, en cierto modo, beneficiar al resto de la sociedad que también viene viviendo en un lugar, etc.
Entonces, estamos hablando del medio ambiente y nos fuimos a ámbitos que tienen que ver con lo político y que tienen que ver incluso con las relaciones internacionales. A eso justamente quería ir porque me parecía muy importante que podamos abordar con valentía y honestidad el tema de la política pública en relación al ambiente. Es una cuestión eh, muy importante porque, como vos decís, está bien, por uso y costumbre la gente puede adoptar buenos hábitos, ¿no? Malo también. Pero la ley es la ley y la reglamentación es lo que ordena la sociedad. Exacto. Y yo les quería preguntar a ver cómo, no sé si se quiere como hito, pero ¿qué política pública les parece a ustedes que haya marcado alguna diferencia, digamos, en la cuestión ambiente? A nivel local. A nivel local, sí, a nivel local. Local nacional, digamos. Y primero el hecho de tener un Ministerio de Ecología ya te marca una gran diferencia que hasta el día de hoy no todas las provincias lo tienen. Porque con más o menos recursos ponen agenda al tema. Ya tenés un ente gubernamental de nivel ejecutivo, de nivel ministerial, que te pone en agenda el tema. Después puedes discutir un montón de cuestiones, pero ya estás en agenda. Eso ya para mí marca un paso muy grande. ¿Para vos, Damián? Sí, y las leyes, por ahí ahora hay una presión social con el tema de las redes y esta comunicación que hay, que pasan cosas en el ambiente y esa presión social hace que el ministerio el Ministerio de Ecología o el ente que regula tenga que cumplir con las leyes esas. Hay como una conciencia de... Pero, perdón, me interrumpo. Para mí es un ida y vuelta en eso, porque lo mismo puede pasar pasa en otras provincias, pasan daños ambientales y nadie dice nada. Entonces, ¿por qué acá se dice o se reclama en otros lugares no? Porque el tema está en tratamiento. Y porque hay un ministerio que la sociedad dice, che, hagan lo que corresponde. Uno compara con otras provincias, otros lugares donde, a Paraguay, pelaron la selva y hay soja y nadie está reclamando ni Que no tienen aquí porque no está como él decía, en la conciencia del conocimiento ambiental en la sociedad. Es un ida y vuelta, es como decís vos, si la sociedad reclama, obliga a quien corresponda a actuar, pero para que la sociedad reclame también tiene que estar en algún lugar de la agenda de la mente, conocer eso, como decías vos, desde la escuela de los chicos que hacen ¿cómo se llama? Juramento ambiental. El juramento ambiental es simbólico, pero es muy fuerte eso, que un chico tenga que jurar el cuidado del medio ambiente. Te genera esa conciencia de que hoy, como decís vos, pasa algo y están explotando las redes y los ministros no saben dónde esconderse para responder, ¿viste? Sí, y hay conciencia también con el tema del cambio climático, estas sequías grandes que hay, que a la gente le escasea el agua y bueno, empiezan a fijarse, esta naciente la tengo que cuidar para tener el agua. Eso también genera, ¿no? un compromiso de las personas a cuidar el medio ambiente. Está bueno esto hay un Ministerio de Ecología y uno de Cambio Climático. Sí. Que no estoy seguro si tiene rango de ministerio. Secretaría de Estado, pero sí, tiene rango Casi lo ministerio. mismo. Le da institucionalidad a la cuestión. Y yo veo también relacionado a eso, está bien que es viejo, ¿no? Pero es vigente la ley Bonazo, digamos, como otra política pública que fue hito, digamos, ¿no? Sí, yo en lo personal iba a destacar eso, la Ley General del Ambiente, o Ley Bonazo, que acordate cómo nació, que fue rechazada la ley, no la iban a votar. Sí, creo que vino una luz en Jujuy, hizo desastres y como eso, y bueno, ahí empezaron, o sea, era innegable, es como en este momento que escuchamos un discurso bastante... No digo peligroso, no me gusta la palabra, pero bueno, se parece bastante. Un discurso que te dice que el medio ambiente es una cosa que viene a entorpecer el desarrollo económico. Es peligroso, es complicado, digamos, porque ideológicamente te viene a decir es esto o esto otro. No tiene que ser ni esto, sino que tiene que ser una combinación de ambas y una búsqueda de equilibrio.
En ese sentido, las leyes, está la ley de ordenamiento territorial, vos preguntabas por qué otras leyes. La ley de ordenamiento territorial de bosques nativos a nosotros como consultores, por ejemplo, y a todos los que tengan que implementar proyectos de infraestructura, los obliga a tener que respetar, incluso cuando te encuentres con una categoría verde, es decir, un monte que vos podrías hacer un uso, podrías incluso pedir los permisos para poder venir y pasar con una ruta, por ejemplo, o cambiarlo a uso productivo, te obliga también a la idea de compensación, etcétera, ¿no? Es decir, es una buena ley en ese sentido. En la provincia de Misiones la ley de cuencas hídricas es interesante, pero ahora viene la presión, ya está. Primero vino la presión para que salga la ley, sacaron una ley, nos dimos un año como provincia para reglamentarla, pasaron 3. Entonces, ahora los que tienen que tomar decisiones, y precisamente porque están pasando situaciones como esta, es decir, ciudades de la zona centro de Misiones o sobre la dorsal de la zona de la 14, digamos, la ruta 14, están quedándose sin agua, no estamos pudiendo acceder a lo básico, arroyos que se secan o que disminuyeron su caudal, etcétera, etcétera. Entonces, esta ley existe. Ah, sí, pero ¿por qué no la aplicamos? Y porque falta reglamentarla. Entonces ahora existe una presión social Lo que me por gusta, empezar a implementarla. me gusta de esa ley también es el enfoque de gobernanza que tiene, ¿no? Porque habla del multinivel Exacto. y la interrelación entre sociedad civil, Estado y además el gobierno local, provincial y la injerencia del nacional también. Incluso a Claro. niveles muy micro también. Eso también es importante, ¿no? Incluso pequeñas asociaciones de vecinos, informales inclusive. Y resolvería esta relación tensa entre producción y ambiente también. Exacto. Bueno, y después hay una serie de leyes que nosotros queremos impulsar, como CAMCA y como otros grupos o asociaciones, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros incluido, por ejemplo. Bueno, con el Colegio de Ingenieros hay que agarrar y empezar a trabajar justamente en la incorporación de criterios ambientales al momento de pensar los diseños. Y una de las leyes que queremos impulsar que tiene que ver con la del ordenamiento territorial. Es decir, poder empezar a darle instrumentos jurídicos, legales, normativos, etcétera, desde un pequeño municipio. Ahora tenemos 78 municipios o 79, no me acuerdo, en Misiones. Tenemos 4 nuevos, de los cuales son con muy escasos recursos no solamente económicos, hasta recursos humanos de planteles técnicos para poder implementar políticas. En uno de ellos, no importa cuál, pero no tiene lugar para poner físicamente la institución municipalidad, el local. Digo, mirá si tendremos que hacer trabajos de ordenamiento enormes que van desde cómo pensar las áreas productivas, las áreas para industrias, las áreas para desarrollar futuras ciudades en esos lugares. Bueno, todo eso no existe, no está. Y a niveles locales también, pensar el ordenamiento, qué criterios. Y los criterios que existan, cumplirlos, porque tenemos una zona costera, por ejemplo, con edificios de determinada altura, que se vayan escalonando a medida que vamos profundizando respecto de la línea de costa. Bueno, vino uno que tiene más poder que yo y metió 32 departamentos en altura, 32 pisos. Bueno, a eso voy, digamos, ¿no es cierto? Esas cosas que también tiene que ver con algo que se dijo y que en el fondo lo que está escondiendo es poder. El poder también, para eso están las leyes, es decir, porque si no es la ley del más fuerte. Y la ley precisamente es el resultado de distintas pujas. Y una vez que tenemos eso, decidimos, por lo menos por un lapso de tiempo, ordenarnos en función de ese marco normativo que nos damos. Importantísimo. Hay que destacar que la provincia, bien o mal, cuida, ¿no?, el tema de Sí. ley de bosques y todo eso, porque Chaco está casi toda arrasada y siguen arrasando lo que queda. Y nada, la gente se queja, hace reclamos, pero siguen desmontando, cosa que por ahí acá no pasa tanto. Si bien por ahí hay algún desmonte ilegal, pero cuando se enteran, cae el ministerio y hace la sanción que tenga que hacer. Es una provincia que cuida bastante, ¿no?, el medio ambiente. Sí, en ese sentido, como empezaba, ¿no es cierto?, esta ronda, no solo a nivel provincial, que tenemos el Ministerio de Ecología y la Secretaría de Cambio Climático,
a nivel de la municipalidad también hay una ordenanza, que es la ordenanza 29, por ejemplo, que es toda la gestión de residuos, por ejemplo, que ya a nivel legislativo es una ordenanza súper abarcativa para el manejo de todos los residuos. Eh, si bien para implementar todo el manejo completo de los residuos se requiere grandes inversiones, ¿no? El municipio también en su escala está invirtiendo en eso. Y, y entonces, como que tenemos todas las escalas, ¿no es cierto? Tal vez a diferencia de otras provincias, es decir, bueno, a nivel provincial hay leyes y a nivel municipal también, por lo menos acá en Posada, que es el municipio más grande, tiene reglamentado todo para lo que es el arbolado urbano, para el manejo de residuos. Se está empezando también con la limpieza de algunas cuencas a nivel urbano. Entonces, ahí también, como decíamos hoy, de un pequeño sector de la sociedad es esa presión y ese empuje de decir, bueno, la municipalidad tiene que hacerse cargo también de estas cuestiones. Entonces, por ese lado nosotros estamos como que completando los escalones, ¿no? De por lo menos un pequeño sector que está empujando al municipio a avanzar con eso, ¿no? Y bienvenido que existe Centro Verde, que va mostrando una lucecita ahí. Exactamente, vamos mostrando ahí un pequeño faro ahí que está un poco alejado de la trama urbana, pero sí. Que debe crecer, ¿no? Porque, Sí. a ver, la, la vinculación que nosotros desde INTA por lo menos tenemos con esa área en la municipalidad, nos permitió, por ejemplo, trabajar con productores de la zona de Paradoley en la conservación de suelo, Sí. y fue una alianza muy beneficiosa para todos, en realidad. Productor, ambiente, municipio, todos. Sí. Y yo creo que justamente si algo nos debería quedar, em, el tema de que encarar estas cuestiones que tienen que ver con el ambiente, más allá de la responsabilidad particular de cada uno, nivel de conciencia, no se resuelven si no se generan redes. Redes que tengan la visión más sistémica del problema y a la vez en lo operativo también posibiliten justamente que las leyes se cumplan, que las reglamentaciones se cumplan de la manera que tienen que ser en el lugar y en el momento, ¿no? Pero solamente se logra eso con control social. Es la única posibilidad, digamos. No va a venir una inteligencia artificial que le va a decir a un nene no tire el caramelo en la calle, y a una persona grande no vuelque la basura en el baldío, digamos. No va a existir eso. Y además también yo creo que este tema de conservación del ambiente, los programas, leyes y demás, o como vos contabas, el programa de separación de residuos, son cuestiones que vienen a generarnos beneficios, no entorpecernos cuestiones, que a veces está esa visión extraña de que en cuidar el ambiente o hacer ciertas acciones entorpece nuestro desarrollo, entorpece nuestra rutina. En realidad, Además, tengo que hacer y además tengo que hacer esto, encima todo es un estudio de impacto ambiental, encima tengo que separar mis residuos. Y en realidad es a la inversa, porque si uno piensa en la recolección de residuos diferenciada, hoy el Centro Verde tiene una planta de separación de residuos que sale a vender esos residuos. Si nosotros fuésemos eficientes, ahorraríamos dinero en tasas municipales porque entrarían ingresos a través de la venta de esos residuos que subsidiarían el manejo de los camiones, los sueldos de los empleados, el combustible. Nos ahorraría dinero de los ciudadanos, que dinero que estamos desperdiciando por no separar los residuos, nada más que por eso. Cuestiones de las cuencas hídricas. El problema de no tener agua es una cuestión económica. Al productor le cuesta mucha plata eso, no tener agua. cada vez más. Tener que hacer un pozo cada vez más profundo que genera inconvenientes meramente económicos que conservarlo nos va a dar beneficios. Eso es algo que yo creo que a mí me da la sensación, es una apreciación personal, que nos falta a quienes hacen comunicación ambiental, porque siempre nos ponemos del lado de
culpar, de penar, del que se están haciendo malas cosas, del lado punitivo, y no empezar a mostrar el lado positivo de conservar el ambiente, porque siempre hay que entender los intereses de todos, ¿no? Cuanto más intereses satisfacemos, más rápido van a salir las cosas. Y muchas veces hay gente que, como dice él, sabe de conciencia ambiental, pero después no lo hace. Y te va a decir, y sí, si lo hago y es lo mismo. Hacerlo o no lo hacer, o no hacerlo. Para mí, para mi casa es lo mismo. Capaz está más complicado hacerlo. Tenemos que empezar a mostrar más los beneficios de hacerlo, los beneficios concretos, no globales de eslogan de conservamos el ambiente. Beneficios concretos. Si nosotros separamos los residuos y tenemos un centro verde eficiente, vamos a tener más ingresos, vamos a reducir probablemente nuestra tasa de limpieza urbana, porque va a ingresar dinero a través de la venta de estos residuos. Hay hechos puntuales que se pueden empezar a mostrar y que la sociedad empieza a entender que se va a ver beneficiada directamente por esos cambios de forma de vida, cambios de usos, de costumbres. A ver, y me están avisando que el tiempo ya se agotó. Quería hacerles esta pregunta, ¿no? Si a manera de cierre, y como siempre hacemos una expresión de deseo, ¿no? Si yo le hiciera este pie de frase, ¿qué podemos hacer por, y yo me adelanto, por ejemplo, ¿qué podemos hacer por el cuidado de nuestras zonas costeras? Y que queden preguntas. A ver. Que No sé por qué costera, pero bueno, yo empezaría cuestionando todo, pero no, una porque es para priorizar. No lo había pensado. Yo creo que, a ver, vuelvo a algo que estamos últimamente, que es la cuestión del ordenamiento territorial y de pensar, ¿zonas costeras para qué? ¿Zonas costeras para quiénes? ¿Zonas costeras para qué finalidades? ¿Qué tipo de actividades? Lo del ordenamiento nosotros últimamente lo estamos pensando porque también es ingenuo pensar de que hay multiplicidad de actores que nos vamos a poner todos de acuerdo. No es así. No es así. Porque hay algunos que van a querer conservar lo más prístino posible y hay otros que van a querer venir y meter un muelle con un buque bus ahí arriba, con un montón de gente bailando, haciendo ruido y espantando a los pájaros. Digo, son dos puntos totalmente, lo estoy caricaturizando, sí, pero digo, voy a tener esa situación. ¿Qué podemos hacer para implementar el ordenamiento territorial? Ahí está, bueno, esa me gusta, ¿viste? Como te la llevé a... entonces, digo, a lo mejor esos marcos normativos son complejos, implica pujas, implica poder, por lo tanto quiere decir, hay alguien que tiene más poder que otro, eso es así, nuestra sociedad es así. La cuestión entonces, ¿cómo hacemos para vivir en un Estado de Derecho? Es decir, que además del peso específico que tiene en materia de poder alguien, tengamos la posibilidad de buscar y encontrar un cierto equilibrio. Para eso está el Estado de Derecho. No sé si está de moda hoy. Eso es una pregunta. Un agudo ahí. No salimos del... Y no salimos y no tanto. Porque si no, porque en las cuestiones ambientales hay una cuestión que no sé si se discute lo suficiente, que es la cuestión del poder que tiene cada uno de los actores cuando empezamos a hablar de ambiente. Si nos ponemos a hablar en serio de ambiente, o sea, un tipo que produce miles y que porta por miles de millones de pesos en la pampa húmeda, o acá en las arroceras en Corrientes o en Paraguay, yo no sé cuál es, o sea, el tipo dice, sí, yo contamino, pero mira todo lo que produzco, le doy de comer a 400 millones de habitantes del mundo, no sé qué. Nosotros somos 40 y tenemos 55% de la población en situación de pobreza. Digo, viste que tenemos que empezar a cuestionarnos, en el buen sentido. Por eso lo de la cuestión es que yo le tiro la pregunta. Yo y está bien. Insisto con eso, porque si nos quedamos con una respuesta... ¿Viste cómo empezamos hoy la charla? Uno de los puntos fue una sociedad en donde todos tengan acceso a...
Es decir, estamos hablando de una sociedad más justa. Y para ponernos místicos nuevamente, vivimos un rato. O sea, también es esa la pregunta. Vivimos un rato. Vivimos un rato. Porque esa también es la última pregunta de fondo. Y entonces, ¿por qué no hacer que no todo esté tan concentrado y a lo mejor esté todo más compartido? Y una buena forma de compartir es esa, pensar en el ambiente que queremos. Y el ambiente, vuelvo a repetir, no es genérico y es particularizado. Nosotros tenemos un ambiente nuestro. No te quiero cortar, pero Sí. vos sabés que compartimos esa línea ideológica. Yo pienso que sí. la conservación tiene que ser, para que sea eficaz, que sea sustentable, ¿no? Que no sea algo como el productor que te produce esa cantidad y que no le importa el ambiente, pero también la conservación tiene se tiene que hacer producción en la conservación, no se tiene que hacer una conservación estricta porque la población crece y, Claro. y bueno, Hace falta alimento. hace falta. Entonces tiene que ser algo sustentable, amigable, sustentable y que se pueda producir sin dañar el ambiente o con el menor impacto posible. Y así podemos conservar. Ujú. Lucas, ¿qué podemos hacer por? Hacer por... yo lo dejaría en la microescala, ¿no? Yo lo dejaría en cómo hacer que el cuidado del medio ambiente no sea un eslogan para mí, ¿no? O sea, que cada persona se pregunte eso, ¿qué hago yo para que cuidar el medio ambiente no sea un eslogan, ¿no? Entonces decir, el pequeño granito de arena de cada uno, ¿no? Por ahí no irnos a lo macro, ¿no? Como planteaban, sino que en lo micro, porque yo creo que la diferencia está en que de a poco todos vayamos aportando ese granito de arena para que no quede en un eslogan, ¿no? Y preguntarnos, ¿qué hago yo por el medio ambiente? Pasa por una cuestión quizás más Porque, sociocultural, digamos. claro, sí, pues ese gran productor también se puede preguntar, ¿qué hago yo Claro. por Sí. el medio ambiente? Y si él cambiara de decisión, Y si él cambiara, sí, o lo mismo la cuestión política. Si viene un dirigente y dice, bueno, muchachos, vamos a preguntarnos qué hacemos con el medio ambiente y que sea como una línea que puede ir de lo económico, como planteaban, también. Entonces yo creo que la pregunta es para todos, ¿no? ¿Qué hago yo desde cada lugar, ¿no es cierto? Más allá de que yo esté encargado de una infraestructura, ¿no? Es esa pregunta, ¿no? En el qué hago yo. nos quedamos ahí con la frase de Lucas, ¿qué hago yo, no? Y hay grandes productores que tienen conciencia Sí, sin duda. y producen Y ganan. y ganan. Así que es posible. Sí, sí, sí. Y de hecho hemos visto varias experiencias. Bueno, muchachos, fue una Necesitamos una hora más. casi una. Teníamos otros invitados a la mesa hoy y también eso iba a ampliar la discusión. Menos mal que no vinieron. Así que creo que amerita otro capítulo. Les agradezco un montón. Creo que los que puedan disfrutar también de ver este módulo también lo van a hacer. Así que nos estaremos viendo muy próximamente en otra y en las actividades que tenemos en común en territorio. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.